Lo iniciamos al mismo tiempo. Bueno, genial. Eh, Comencemos. En la primera clase, la primera de todas, habíamos hablado de lo que se trataba en la materia. Dijimos que era matemática aplicada. Después, eh, dijimos algunos casos, algunos ejemplos de cómo llevamos a cabo esto de aplicar las matemáticas a las soluciones de la vida cotidiana. Y la clase anterior vimos simulación, ¿sí? Que como bien dijo Juanca, sería empezamos por el final. O sea, simulación es uno de los últimos temas. Es más, en el libro de Hiller van a ver que está al final de todo, simulación. Pero preferimos empezar por ese lado para que puedan tener este, como un paneo eh, más práctico de lo que vemos acá en la materia. Eh, Vamos a empezar ahora sí con métodos analíticos, ¿sí? Para tratar de encontrar soluciones a problemáticas de la vida cotidiana. Y el primero de todos, y quizás el más importante, van a ver que la programación lineal lleva tres clases, ¿sí? Vamos a tener esta clase de programación lineal. La siguiente vamos a ver simplex, que es una manera de solucionar problemas de este estilo. Y en la siguiente clase vamos a terminar de ver simplex con soluciones con otras alternativas, ¿sí? Y cómo hacer algunos análisis de sensibilidad y otras cosas como para que tengan así el temario completo de programación lineal. Bien, acá en la primera diapo, acá yo modifiqué un poco las diapositivas, solamente ahí me falta agregar a Melissa, pero podríamos decir que ya casi estamos. Eh, por eso van a ver algunas diferencias, ¿sí? Bueno, bien. Van a ver que esto es todo teoría, ¿sí? No les quiero leer la diapo así literalmente, pero bueno, estas son partes importantes y quizás convenga leerlas. La programación lineal es una técnica que mediante la utilización de modelo matemático describe un problema real y a través de distintos algoritmos y o métodos permite encontrar soluciones óptimas. Fíjense que no escapa a lo que habíamos comentado la primera clase. Se podría decir que abarca el problema general de asignar de la mejor manera posible recursos limitados a actividades que compiten entre sí por ellos, ¿sí? Por lo tanto, la programación lineal va a involucrar planeación de actividades para obtener un resultado óptimo. Este tipo ahora vamos a ver el tipo de problemas a los que se aplica esta solución, pero fíjense, creo que son tres puntos cruciales. Tenemos recursos que son limitados, ¿sí? Tenemos actividades, ¿sí? Y tenemos un objetivo, ¿ok? Lo más importante de todo esto son los recursos limitados. Si ustedes no tienen recursos limitados, es decir, tienen recursos ilimitados, no se van a encontrar frente a un problema de programación lineal. ¿Está bien? Ahora, si tienen una sola actividad entre los cuales repartir los recursos limitados, tampoco tienen un problema de programación lineal, porque no hay competencia de, eh, de las actividades para utilización de los recursos. Y si no tienen un objetivo, ¿sí? Tampoco es un problema de programación lineal. Esto tiene que quedar en claro, ya que son las partes más importantes, ¿sí? Bueno, fíjense, están las propiedades, la función objetivo, eh, que pretende maximizar o minimizar alguna cantidad, ¿sí? Ahí está el ejemplo de minimizar costo de producción o, por ejemplo, maximizar una ganancia. Después, las variables de la función objetivo van a tener una serie de restricciones, ¿sí? Y estas restricciones
como bien dice el problema, o sea, bien dice el título de esta unidad, van a ser ecuaciones lineales, ¿sí? Siempre van a ser ecuaciones este, que no están elevadas a ninguna potencia más que 1, ¿ok? Y fíjense, algunas restricciones son limitación de personal o la maquinaria disponible, etcétera, etcétera. El problema debe presentar distintas alternativas. Fíjense que era el otro punto que les había comentado. Esperen que voy con el puntero láser. ¿Ven? Y bueno, la función objetivo debe ser una función lineal también. Todas las ecuaciones e inecuaciones que tenemos en estos problemas son lineales, ¿sí? Son funciones lineales, ¿ok? Son rectas, que es lo que había aplicado Ale en la semana pasada de cómo graficar, etcétera, etcétera. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de aplicación y vamos a empezar así rápido con un caso práctico, ¿sí? Para tratar de entender cómo solucionar un problema de programación lineal, ¿sí? En la vida real, como quien dice. Acuérdense igual que estos son todos casos prácticos, estamos hablando de casos académicos, ¿sí? O sea, si van a la vida real van a encontrar casos prácticos con muchas más variables y más restricciones, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, acá estamos yendo a casos muy simples. Bueno, el caso práctico dice, Sancor produce los quesos Q1 y Q2, un operario invierte 20 minutos para producir una unidad del queso Q1 y 30 minutos para la unidad del queso Q2. La producción incluye, pensando en una máquina, 20 minutos para cada unidad de Q1 y 10 para cada unidad de Q2, ¿ok? Y en el área donde se producen los quesos se cuenta con 100 horas de horas hombre y 80 horas máquina al mes, ¿sí? Sabiendo que la ganancia obtenida del queso 1 es de $1,5, pongámoslo así, y el queso 2, $1, la pregunta es, ¿cómo planificamos la producción para maximizar la ganancia? ¿Se entiende lo que se está planteando acá? Sí. Bien. Es decir, tenemos recursos, tenemos actividades o productos y tenemos un objetivo que es maximizar la ganancia. Vamos a formalizar el problema. Miren que esto lo que estamos viendo acá es todo tema de primer parcial, eh, de final, y es importantísimo que sepan cómo resolver esta clase de problemas. Si no, o sea, están complicados para probar la materia. Bueno, vamos a definir las variables de decisión. Las variables de decisión, para nuestro caso, van a ser las, van a ser las actividades o los productos, ¿sí? Fíjense que acá habla de X1, que son las unidades producidas del queso 1, al mes del queso 1, y X2, que van a ser las unidades producidas al mes de queso 2. Definimos Luego vamos a definir la función objetivo. Siempre va a ser Z y van a tener la palabrita o maximizar o minimizar. En este caso va a ser maximizar porque estamos buscando maximizar la ganancia. Y fíjense cómo Z va a tomar el color de Z igual a $1,5 de queso 1 más $1 de queso 2. ¿Sí? Vamos a pesos o a euros, a la moneda que le guste. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, Sí, sí. entonces, si dice que las variables de decisión están sujetas a las siguientes restricciones. Van a tener acá 20 unidades del queso 1 más 30 unidades del queso 2. Va a tener que ser menor o igual a 100 por 60. Y 20 unidades de queso 1 más 10 unidades de queso 2
va a ser igual a 80, va a ser menor o igual a 80 por 60. Y luego tiene las restricciones de no negatividad. Es decir, yo no puedo producir una cantidad negativa de quesos, sí puedo producir 0 o más, y para ambas variables. Bueno, ya sabiendo esto, me causa intriga que no pregunten sobre esta parte de acá, pero Fernando ¿Por qué Ariel tiene sería? una pregunta. Ahí quería consultar cuando le iguala a mayor. Esperen un ma- poco. ¿Quién está hablando? Fernando Ariel levantó la mano. Fernando Sí, Ariel soy yo. habla. Sí. Ay, disculpa. Hola. Es que No, hablaban pero dos alumnos al mismo tiempo. te quería hacer una consulta que ahí estás igualando, que es igual, menor o igual a 100 por 60. El factor 60, ¿de dónde lo sacás? Minutos. Estamos hablando de en la ecuación, en la anterior, en la diapo anterior, fíjate en el problema, habla de que un operario invierte 20 minutos, ¿sí? Y acá se habla de horas hombre y de horas máquina. Y lo único que hice fue multiplicar 100 horas por 60 para llevar a minutos todo y que quede todo en la misma unidad. Perfecto, listo. Fabián ¿Listo? Ariel Heinze tiene una pregunta también. Sí. Buenas. Ahí mi consulta es en cuanto a la parte de restricción. Sí. ¿Por qué tiene que ser? O sea, me queda claro, ¿no? Obviamente que no puede ser, que tiene que ser mayor a 0, pero no sé Sí. por qué igual a 0. O sea, pues entiendo que si alguno de los valores, tanto x1 o x2, son igual a 0, no tenés producción. ¿Cómo Y que? la No, idea, no, sí, podés tener producción tranquilamente. Podés producir todo de un queso y no del otro. Capaz que la mejor opción tuya sería producir todo el queso 1 y no del queso 2. ok, ok. Sería extraño que Bien. ya te dé 0 en las dos, pero no va a Sí, pasar. por eso. No va a pasar. Ok. O sea, Ah, el ok. método va a llevarte a la solución más óptima. Queda tranquilo que no va a quedar en 0 de ambos lados. Ok, pero la representación de la restricción de esa de no negatividad, en este caso, solo en este caso, es mayor o igual a 0. O sea, Siempre, En no todos los sería casos va a válido ser poner así. siempre es mayor o igual a 0. No, no, por eso. Pero, ¿puedo poner la restricción distinto de 0? No, por eso. No, no. Ahora Mayor o igual. está buena la Por pregunta. eso, mayor o Pero igual. Tiene que ser, no siempre va a ser, distinto. siempre vas a tener restricciones funcionales, que son las que te trae el problema, y las restricciones de no negatividad, que Ujú. vienen implícitas en lo que es programación lineal. Por Lo que pasa es definición, que sí. distinto podría ser -1 o -1/2. No, no, es mayor o igual. No, Claro, por eso el alumno preguntó si podía poner distinto de 0. Lo que pasa es que por distinto de 0 también un -1/2 podría ser, es distinto de 0, pero no vale para la solución del problema. Por eso Eso, bueno. siempre eso Sí, te porque puedo se poner busca distinto de maximizar. 0 todos los números naturales, reales, distinto de 0. Te puedo poner también. Pero por eso, o sea, en este caso el distinto no es válido. O sea, sí o sí mayor o igual a 0. A eso Ahora, voy. ahora por definición, Ok. más adelante vamos a ver algunas de las propiedades de la programación lineal y ahí vamos a ver que las restricciones de no negatividad que están puestas así a propósito es una condición de la programación lineal. Así como todas tienen que ser inecuaciones, las restricciones tienen que estar expresadas como ecuaciones lineales y la función de objetivo también como una ecuación lineal, también tenemos las restricciones de no negatividad, ¿sí? O sea, Perfecto. siempre va a estar esta restricción, ¿ok? Ok, perfecto. Profe, una consulta. Sí. ¿Y el menor igual de la descripción funcional a qué se debe? Bien, esa es la pregunta. ¿Quién preguntó? Yo, Maximiliano Ortiz. Ah, Maximiliano. Genial. Bien. Esa es la que quería escuchar. Ustedes acá van a tener. ¿Se dan cuenta cómo está dividiendo esto acá en estas dos ecuaciones? Sí, O sea, Sí, 20x1 más 30x2 menor o igual a 100 por 60, 100 horas por 60 minutos.
¿De qué está hablando acá? No me acuerdo si era del operario o de la máquina, los va agrupando. Excelente. Ahí vamos para atrás. Acá van a tener, el operario invierte 20 minutos para producir la unidad de queso 1 y 30 para la unidad de queso 2, y te disponemos de 100 horas, o sea, 100 por 60. Entonces hablamos del operario. ¿Qué pasa? El operario, ¿sí?, va a ser menor o igual, porque el operario vos podés disponer de del máximo de horas que tiene el operario, o quizás un poco menos de las horas del operario. O sea, quizás con, no sé, 80 horas de trabajo del operario, ya tenés la maximización de la ganancia, ¿sí? O sea, no es necesario que sea igual. O sea, no vas a tener al operario sí o sí 100 horas trabajando, al igual que a la máquina 80 horas. ¿Está bien? Las Sí. restricciones de funcionales siempre, en líneas generales, cuando está buscando maximizar una ganancia, se expresan de esa manera. En líneas generales, lo digo así, y no es siempre, pero vas a tener ese estilo de restricciones. Y cuando hablas de minimizar un gasto, va a ser al revés, vas a tener un mayor igual, ¿ok? Pero no es una regla, ¿ok? O sea, solamente o sea, los puede ayudar un poco en cuanto al momento de resolución del problema. Bien. Esta es la diapo más importante, ¿sí? Ahora vamos a pasar, y sí, acá creo que está en el libro, está modelado el problema de inecuaciones en forma tabular, ¿sí? Fíjense que las inecuaciones que vimos en la diapo anterior, ¿sí? 20x1 más 30x2 menor o igual a 100 por 60, está expresado acá. Fíjense, tenemos el recurso que es el operario, invierte 20 minutos para el queso 1, 30 minutos para el queso 2, y el tiempo de producción disponible al mes es de 100 horas, o sea, 100 por 60. Lo mismo con la máquina 2. La máquina, perdón. Tenemos 20 minutos para producir el queso 1, 10 para el queso 2 y disponemos de 80 horas. Y la ganancia por unidad sería de un peso con 50 y de un peso para el queso 2. ¿Ok? De esta forma, si lo escriben así, quizás les sea más fácil al momento de enfrentarse con un problema de programación lineal. Bien. Fíjense que esta es la parte más difícil. O sea, la parte más difícil es plantear el problema en forma de ecuaciones e inecuaciones, ¿sí? Bien. Luego, una vez que tienen planteado el problema en forma de ecuaciones e inecuaciones, la ecuación de función objetivo y las inecuaciones de las restricciones, vamos a empezar a hacer un paso a paso, ¿sí?, que prácticamente es todo mecánico. El paso 1 va a ser definir los ejes. Los ejes van a ser las variables de decisión, ¿sí?, que van a representar las dimensiones del gráfico. Por lo tanto, x1 y x2 van a representar los ejes del gráfico, ¿sí? x1 y x2, acuérdense que son los quesos, ¿sí? El queso 1 y el queso 2. Acá hay una nota que lo vamos a resolver en la clase que viene, pero si ustedes llegan a tener, o sea, ustedes van a tener que resolver de manera gráfica estos problemas. Pero si tienen 3 actividades o 3 productos, van a tener 3 variables de decisión. Por lo que el gráfico, ¿sí?, los ejes van a ser 3, ¿sí? Van a tener X, Y y Z, ¿sí?, en 3 dimensiones. Igual, o sea, va a ser un poco más difícil la solución gráfica. Pero cuando tengan 4, 5, 6 o más productos, que es la vida real, obviamente va a ser imposible hacer esos dibujos y va a ser imposible, como quien dice, solucionar esa clase de problemas de manera gráfica. ¿Ok?
Y acá a Juanca le gusta hacer trampas y en la pregunta del final quizá dice, bueno, resuelva con gráficamente si es posible, etcétera, etcétera. Y bueno, y no se pongan a dibujar con 5 dimensiones o 6. ¿Ok? El paso 2 va a ser identificar los valores de x1 y x2 permitidos. Es decir, vamos a dibujar las rectas de las restricciones, ¿sí? O sea, las rectas que teníamos en las restricciones las vamos a dibujar en el gráfico, ¿sí? Siempre vamos a usar el primer cuadrante, porque dijimos que tenemos restricciones de no negatividad, ¿ok? Entonces, X e Y siempre van a permitir valores mayores o iguales a 0. Acá viene al pelo lo que había explicado Ale la semana pasada. Así que ya dibujamos las dos rectas, ¿sí? Tenemos indicada las horas máquina, ¿sí? Con la recta violeta. Vemos que es menor o igual, ¿sí? Siempre va a apuntar hacia abajo, fíjense esto, ¿sí? Porque es menor o igual. Por si las dudas, en el trabajo práctico hay ejercicios en los cuales no es siempre hacia abajo, ¿sí? Ojo. La forma de detectar si es menor o igual, hacia dónde va, si es hacia dónde va el área que restringe la recta, es reemplazar el punto 00, ¿sí? Y fijarse si el valor que reemplazan es menor o igual a 8500, ¿sí? Si yo reemplazo por 0, 0 acá y por 0 acá, 20 por 0, 0, más 10 por 0, 0 es menor o igual a 800, entonces el punto 0, 0 va a estar incluido en esta restricción. Luego, con horas sombra hacen lo mismo y fíjense que van a tener esta zona. Y luego van a tener las restricciones de no negatividad, que por definición las tienen que agregar siempre. Una vez que tienen todo esto, fíjense que acá hay una zona que está resaltada, que es la que está en verde, ¿sí? Y todo esto, no sé qué le pasa al mouse, se me cambió. Todo esto que está acá es lo más importante de todo que tienen que tienen que descubrir, ¿sí? Bueno, una de las cosas más importantes. Esa zona en verde sería la región factible. Y en todas las preguntas de parcial van a decir marque la región factible. Así que es importantísimo que sepan cómo dibujar y que sepan cómo delimitar la región factible. Fíjense que está contenida entre esta recta que está acá y por los ejes, ¿sí? Bien. El paso 4 sería definir la pendiente de la función objetivo y, bueno, esto es algo extra y podrían analizar su movimiento, ¿sí? Hay una pregunta de Ortiz Héctor Maximilian, lo que sea. Sí. Maxi. No entendí muy bien la parte de la flecha para abajo en la recta. ¿Lo puedo volver a explicar? Sí, cómo no. Bueno. ¿También? Sí. Vimos. Espérenme que voy a borrar. Borrador backup. Bueno. Nosotros la clase pasada vimos cómo dibujar, ¿sí? En la recta. Ahora, lo único que tienen que agregar a todo esto es que ustedes, bueno, van a tener una recta, que en este caso es esta que está acá, pero, che, no sé por qué y van a tener un menor igual. Recuerden que ustedes están hablando de la restricción menor igual. Acá en la recta dice igual porque está marcando la recta igual, ¿sí? Pero ustedes necesitan saber cuál es el menor igual. No sé por qué se me envió mal el programita. Bueno, la cuestión es que
necesitan saber cuáles son los puntos que implican que sea menor o igual. O sea, a ustedes una inecuación, cuando es menor o igual, les sirve. Si acá es 0, va a cumplir que es menor que 4800. Si acá es 10, va a cumplir que es menor de 4800. En cambio, si es 10.000, por ejemplo, no va a cumplir con la inecuación. Entonces, lo que ustedes necesitan hacer es entender hacia dónde, o sea, la restricción está hacia dónde va a cubrir los valores. Es decir, si acá tienen la forma más fácil de hacer eso es decir, bueno, yo reemplazo x1 por 0 y x2 por 0, que sería el punto, el origen. Si ustedes multiplican 20 por 0, le da 0, más 10 por 0 le da 0. ¿Cumple con que es menor o igual a 4800? Sí. Entonces, evidentemente, la restricción de 10x1 más 20x1 más 10x2 va a cubrir la zona de la recta, inclusive, hacia lo que es hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? Lo mismo con esta inecuación que está acá. Acá está en forma de ecuación porque estamos marcando la recta azul. Pero si ustedes quieren marcar cuál es el área que cubre, van a tener que reemplazar, lo que les recomiendo que reemplacen por 0 en ambos lados y en este caso también va a cubrir hacia abajo, como está marcado ahí en la flechita azul y en la flechita violeta. Entonces, de esta manera, ustedes van a encontrar la intersección, ¿sí?, entre las dos zonas que están cubriendo ambas restricciones. Y la intersección, fíjense que esta recta que está acá cubre hacia allá y esta recta que está acá cubre hacia abajo también. Entonces, esta zona que está acá no es la intersección, ¿sí? Porque acá solamente cubre una de las restricciones, pero acá abajo sí cubren ambas. ¿Está bien? Lo mismo pasa acá. Esta restricción va hacia allá. Qué mal que anda. Y esta restricción hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo que está acá solamente es cubierto por una de las restricciones. Y toda la zona que está acá arriba no es cubierto por nada, ¿ok? Entonces, la región factible va a ser la intersección de las dos zonas. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, sí. Bueno, genial. Y Sosa Sol, León Miguel también tiene una pregunta. Sosa Sí, León es Miguel. Es Miguel, Ah. es Miguel. Profesor, una consulta. Sí, Con la Miguel. con la representación de tabular, con los datos que tenemos del operario o la máquina y las Sí, ganancias, sí. con los datos que está haciendo la resolución gráfica, ¿cómo se puede, viendo con los datos? Ahí estoy perdido. O sea, los datos, los datos de representación tabular, que tenemos unos datos, con los datos, ¿de dónde salen estos datos gráficos? De acá. Sí, claro, yo veo ahí, los operadores tienen queso 20, queso 1, 20, queso 2, 30, máquina 20, queso 2, 10, y bueno, y el tiempo de 100 por 60 y el máquina 80 por 60. Bueno, la ganancia, ¿no? ¿Cómo hago para llevar los datos que no los veo en la parte gráfico? No, esto que está acá es una recta. Sí. Esto es una recta y esto que está acá es otra recta. Ajá. ¿Ok? Sí, ahí Esas dos dice, rectas son las restricciones. ¿Cómo llegó los 4.800 puntos el Porque plano cardenal multiplicamos, X? o sea, se multiplicó 100 por 60 y 80 por 60. 4.800 y 16.000. O Acá, sea que la esto coordenada es X vale, la No, coordenada X es de parte de abajo y la coordenada Y es para, 4.800. Ah, sí, para perfecto. graficar o para, ¿cuál sería la pregunta? ¿Para graficar o el Para valor de... graficar, justamente, porque en el plano cartesiano, Sí, valor X. para graficar lo que hizo fue sacar los dos puntos donde es 0 y armar coordenadas. Primero lo que hizo fue, puso x1 en 0 y sacó el valor de x2. Y ahí tiene la primera coordenada. x1 en 0, x2 cuánto vale. Y lo mismo hizo con la otra. Perdón, hizo las dos cosas en las dos líneas, hizo lo mismo. Sacó dos pares de ordenadas para graficar. Solamente ¿Perdón? con el tiempo de producción. Con esa ecuación que ves ahí. ¿Ves esa ecuación que ves ahí? Faltaría como una diapositiva más, que es a esa ecuación
Sí. la puso x20, x2, la puso en 0. Entonces ya sacó el valor de x1. ¿Sí? Ahí obtuvo un par de coordenadas, un valor de x1 y un valor de x2. Un punto en el gráfico. Y después hizo lo mismo para x2. Obtuvo. Puso x. Sí. Y obtuvo otro par de coordenadas. Y unió después esos puntos con una recta. Y así sacó la primera recta. Y después hizo lo mismo para la otra. Sacó 2 puntos para poder graficar. Y así obtuvo este gráfico. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Jimena Edith Massa, tenía una pregunta ella. Hola, ¿cómo les va? Yo ingresé a la clase a las 19 horas, estoy re perdida. Estoy preguntando en el chat general que tenemos con mis compas para que me orienten y por lo general veo que en línea general están todos perdidos. No sé si se podrá volver para atrás o es mucho pedir. Ahí ya es el profesor. Yo no tengo problema. Primero, el primer caso, yo como alumno que fui alguna vez. Primero hay que leer bien el problema, o sea, el ejercicio que te plantean. A partir del ejercicio, ver cuáles son las variables. Lo que pasa es que acá en las diapositivas del profesor están todos resueltos rápido. Nos faltarían los No, el por... problema es que como yo no estaba presente, como que me perdí todo lo que hablaron Sí, antes. Por eso les decía. Desde Entonces el principio. no engancho por eso. Y ahí vamos. Y hay una pregunta más. Francisco Álvarez tiene una pregunta más. Sí, no, iba a hacer una acotación, o sea, si ya que está resumido, muy resumido lo que sería la PTT, tendríamos, si se puede, ¿no?, resolver paso a paso, aunque sea en un Paint, como para poder entenderlo mejor para los compañeros que por ahí no lo llegan a casar. En realidad, Okay. minuto, profesor. Minuto. No, o sea, vamos por parte. Sí. Estamos No viendo es que está teoría. resumido, lo está Hola. pasando rápido. Porque son cosas como que se creen que ya se conocen. Y por eso algunos pasan un poquito más rápido. Bueno, vamos por partes. Esta es la parte. Hola. Bueno. Empezamos de nuevo, no hay problema. Pero esperen. Ok. La cuestión es la siguiente. No está resumido. O sea, esta es la parte teórica. Estamos tratando de aclarar conceptos teóricos mediante un ejemplo práctico. ¿Está bien? Hay resolución de ejercicios y hay video de todo eso. O sea, eso quédense tranquilos. Si ustedes acceden al Drive de Gmail, van a encontrar todo eso. Igual, la clase anterior, entiendo que Ale explicó cómo resolver el hecho de graficar las rectas, ¿sí? Por eso también, por si las dudas, si se pierden la clase, revisen ahí en el Teams que tienen. O sea, yo entiendo, hay algunos chicos que recién ahora están accediendo al Teams. Bueno, ahí Miguel lo había comentado. No hay ningún problema. Pero el hecho de graficar las rectas, la explicamos la semana pasada para no estar ensuciando toda la explicación de lo que es programación lineal, con cómo graficar las rectas. Me parece, o sea, cómo graficar las rectas sería en este caso algo más, es la herramienta que vamos a utilizar y fíjense que todos los problemas de programación lineal, lo que explicó Ale la semana pasada, por eso también los invito a revisar esos videos y a verlos, eso va a ser la herramienta que van a necesitar para poder resolver los ejercicios, tanto para el trabajo práctico, que obviamente, o sea, es para ustedes, para que no es de entrega obligatoria, como para el parcial, ¿sí? Así que bueno, pero sí, vamos de nuevo, no hay ningún problema. O sea, pero esta vez voy a ir un poquito más rápido, ¿sí? No sé quién fue, Jimena, ¿no? Pero voy a ir un poquito más rápido, voy a explicar cómo resolver el problema. No voy a dar toda la intro que había dado, ¿sí? Eso sí está en la grabación. Pero sí voy a explicarles de nuevo el caso ejemplo, cómo resolver y cuál es la idea. Así no se pierde nadie, ¿sí? Pero bueno, ya siendo y 20, no, de nada, no, por favor. Pero bueno,
tengan, el ejemplo es resumido por eso, porque también estamos hablando de variable de decisión y van a haber un tocazo de conceptos que la idea no es detenernos a resolver una inecuación en la recta, sino que también entiendan el porqué de resolver estos problemas, ¿sí? Ya después, cómo graficar, lo volvemos a aplicar, no hay ningún problema, pero sí no quiero que se queden ahí en cómo graficar, quizás convenga que entiendan el concepto de programación lineal, qué estamos resolviendo, y de última, o sea, después ven el video de cómo resolver las rectas. Ale lo había explicado, dijo que no hay problema en volver a explicarlo, así que quédense tranquilos. Pero sí la idea, por eso yo me detuve en una de las diapositivas para que lo entiendan bien, ¿sí? Porque la realidad es que esto va para el parcial y es lo que tienen que saber. Bien. Vamos por partes. Espérenme un minuto. Bueno, la idea de programación lineal, vamos a esta diapo, es más que nada, es algo más conceptual. La idea es resolver los ejercicios del estilo que tienen recursos limitados, tienen dos o más actividades o productos, entre los cuales dividir los recursos, y tienen una función objetivo. Yendo a la